Hola, hola. Vamos a ver este tema que es quinolonas, ¿vale? Para continuar con nuestro tema de antibióticos. Es un tema pues muy interesante. Las quinolonas son un grupo de antibióticos que se utiliza mucho actualmente, sí, pero igual que todos los demás antibióticos, pues ya existe resistencia a muchos componentes, pues precisamente por el alto uso. Pero bueno, aún así se utilizan actualmente en muchas de las infecciones, sobre todo en las personas adultas, ¿ok? Y bueno, la utilización de este grupo empieza en 1962 cuando se obtiene el ácido anhidríxico a partir de la cloroquina, pero su interés aumenta con la aparición de la primera quinolona fluorada, norfloxacino, y tras ello, bueno, numerosos derivados, ¿ok? La estructura química común de estas eh, de estos quimioterapéuticos antimicrobianos es el 4-oxo-1,4-dihidroquinoleína y de este derivan cuatro grupos: ¿sí? Naftiridina, cinolina, quinoleína y piridopirimidina, siendo especialmente importante la incorporación de un átomo de flúor en la posición 6 y el grupo piperacínico heterocíclico en la posición 7. Esas características son muy importantes puesto que aumenta tanto el espectro como la actividad bacteriana. Entonces, este átomo de flúor le va a conferir actividad contra especies gram positivas como Staphylococcus, y el anillo piperacínico un espectro de actividad más amplio contra gram negativas aerobias como Pseudomonas aeruginosa y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, eh, las fluoroquinolonas, ¿sí?, de manera general son a partir de la segunda generación. La primera generación, como el ácido anhidríxico, no contiene átomos de flúor y su espectro es limitado, y además eh, queda reservado solamente para infecciones del tracto urinario, ¿vale? Por sus características farmacocinéticas. Entonces, el mecanismo de acción, ¿sí?, va a ser a nivel del ADN, ¿ok? Van a bloquear la actividad de la ADN girasa, topoisomerasa 2 y de la topoisomerasa 4. Esto les confiere una actividad bactericida rápida en relación con la concentración, es decir, es efecto concentración dependiente. Es muy importante porque, bueno, acuérdense que tenemos que alcanzar rápidamente la concentración inhibitoria, pues para poder alcanzar el efecto bactericida. Bueno, aquí tenemos una imagen, cómo es que va a actuar nuestras quinolonas. Acuérdense que la ADN girasa, principalmente en las gram negativas, y la topoisomerasa 4 en las gram positivas, son enzimas necesarias para llevar a cabo en nuestro, bueno, mejor dicho, en el ADN bacteriano, toda la transcripción, ¿sí? Acuérdense que en el ADN se encuentra toda la información de la bacteria para síntesis de proteínas, ¿sí?, enzimas, toda su estructura y función celular. Por lo tanto, al inhibir, ¿vale?, esta transcripción, ¿sí?, el complejo quinolona enzima ADN pues va a provocar un ADN roto, y eso obviamente pues va a llevar a la muerte a la bacteria, ¿sí? Aquí tenemos el ADN polimerasa, ¿sí?, el ADN ligasa, y esta es la topoisomerasa, ¿ok? Entonces, esto es muy importante para la bacteria, y de esa manera va a provocar pues la muerte de las bacterias. Entonces, dentro de las características farmacocinéticas, todas las quinolonas tienen una buena y rápida absorción después de su administración oral. Se obtienen concentraciones en sangre y en orina
superiores a las concentraciones mínimas inhibitorias, ¿sí? Entonces, eso es pues, una ventaja que por su vía de administración oral, pues alcancemos rápidamente las concentraciones mínimas inhibitorias. Las fluoroquinolonas tienen una biodisponibilidad que supera el 50% en todos los compuestos y algunos cerca del 100%. Eso es muy importante, ¿eh? Las fluoroquinolonas. Si yo hablo de las quinolonas en general, hablo desde la primera generación y los de primera generación como el ácido anhidríxico peptídico no tienen estas características, solamente a partir de la segunda generación. Ojo con esto, ¿ok? Entonces, alguna característica específica, el norfloxacino solo se absorbe el 50%, el ciprofloxacino alcanza el 70%, el ofloxacino, el omefloxacino, fluroxacino y el pefloxacino incluso si llegan a absorber hasta el 100%. Entonces, de manera general, tienen una buena absorción, pero hay algunos que van a tener mucha mejor absorción. Entonces, algo muy importante, la presencia de magnesio en el medio, ¿sí? Y además un pH ácido aumenta la concentración inhibitoria de las quinolonas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, que disminuye la actividad, ¿eh? Porque la concentración mínima inhibitoria pues es la concentración mínima que se requiere para inhibir el crecimiento bacteriano. Si estamos diciendo que aumenta, quiere decir que necesitamos más cantidad de quinolona, bueno, del fármaco, para poder inhibir el crecimiento. ¿A qué se debe esto? Bueno, a la presencia de magnesio y al pH ácido. Eso es muy importante entenderlo, ¿sale? Un pH menor a 6. Entonces, la actividad de las quinolonas es menor en la orina, ¿verdad? Por eso la orina es ácida. Y en el interior de un absceso, que también pues es ácido, y en el fagolisosoma. Su concentración en neutrófilos y en macrófagos va a ser superior a la sérica. El ciprofloxacino alcanza una concentración de 4 a 7 veces superior dentro de los neutrófilos con respecto a los niveles extracelulares, mientras que el norfloxacino los duplica en los leucocitos polimorfonucleares. Eso es una característica también importante, ¿sí? Los medicamentos se van a alcanzar en mejor concentración en los polimorfonucleares, ¿sí? Y bueno, sin embargo, las concentraciones de las quinolonas en saliva, líquido prostático, hueso y líquido cefalorraquídeo son inferiores a las del plasma. Esa es una característica muy importante también para que consideremos pues sitios donde se encuentran infecciones, por ejemplo, a nivel articular, ¿sí? A nivel sistema nervioso central, etc. La unión a proteínas plasmáticas es baja, en general entre 20 y 40%, y la principal vía de excreción de las quinolonas pues, es a nivel renal. Los niveles séricos son mayores en el anciano, puesto que es mayor la absorción y es menor el aclaramiento, ¿sí? Entonces, de manera general, les vamos a clasificar por generaciones, ¿sí? La primera generación, ¿sí? El ácido anhidríxico o pipimídico, dice que, bueno, principalmente son activas frente a bacterias exclusivamente de localización urinarias por las características farmacocinéticas. Y bueno, a partir de la segunda, tercera y cuarta generación ya son de amplio espectro, como ya los mencioné, por su característica de agregación de un átomo de flúor en la posición 6. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los de primera generación? Son el ácido anhidríxico, pipimídico, oxolínico. Segunda generación, norfloxacino, ciprofloxacino, enoxacino, ofloxacina. Tercera generación, la levofloxacina, y cuarta generación, moxifloxacina. Espectro de manera general, bueno, de manera general, ahorita lo vamos a ver de manera particular, ¿sale?
mencionando las principales quinolonas, pero de manera general vamos a decir que tiene espectro contra E. coli, hemófilos influenza, Morchella catarrhalis, Salmonella, Shigella, Proteus, Neisseria, también contra gram positivos, Staphylococcus, Streptococcus, Neumococo, ¿sí? Micoplasmas, importante, las quinolonas también son un antibiótico un antibiótico de segunda línea en caso de micoplasma, y en caso de también algunas micobacterias, ¿ok? Aquí va a depender del tipo de infección, pero bueno, clamidia, brucela también y pseudomonas. Ok, entonces vamos de manera ya particular por agente patógeno y vamos a comparar pues el espectro del ácido anhidríxico, el norfloxacino, ciprofloxacino, levofloxacino, gatifloxacino y moxifloxacino, ¿sale? Primera, segunda, tercera y cuarta generación de nuestras quinolonas y vamos a ver cómo el contra Staphylococcus sensible a meticilina, pues a partir del levofloxacino, pues tiene muy buena actividad, el levofloxacino, el gatifloxacino y el moxifloxacino. Y moderada actividad el ciprofloxacino. Contra neumonía, solamente a partir de tercera generación, levofloxacino. Contra gram negativos, si se dan cuenta, la actividad es buena con casi todas las quinolonas, principalmente a partir de la segunda generación, las fluoroquinolonas, y de primera generación la quinolona como el ácido anhidríxico solamente tiene moderada actividad, ¿sí? Acuérdense que esas sí entran dentro del espectro porque se pueden infectar principalmente el tracto urinario como la E. coli. Entonces, y la pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Una característica muy importante. Pueden decir, tercera y cuarta generación, pues mejor actividad, pero dense cuenta que ciprofloxacino es quien tiene mejor actividad, incluso que las de cuarta generación como moxifloxacino, gatifloxacino. Entonces el ciprofloxacino con respecto a pseudomonas tiene mejor actividad que las otras quinolonas, ¿ok? Neisseria, todas las quinolonas tienen buena actividad. ¿Sí? Brucela, principalmente levofloxacino. Y contra clamidia, a partir del levofloxacino, moxifloxacino y gatifloxacino, el ciprofloxacino tiene moderada actividad. Contra legionela, a partir del levofloxacino, tiene muy buena actividad. Contra micoplasma, ¿sí? Ciprofloxacino, levofloxacino. ¿Okay? Y bueno, con respecto a las concentraciones mínimas inhibitorias, tenemos igual aquí la comparación de ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino y moxifloxacino para darnos cuenta, bueno, este poco de Boviridae, el norfloxacino es el que tiene menos actividad contra piógenes, ¿vale? El cipro y el levo tienen mejor actividad que el norfloxacino, pero el que tiene mejor actividad es el moxifloxacino. Contra enterococcus, ¿vale? Enterococcus tiene pues buena actividad la mayoría, ¿sale? A excepción del norfloxacino, que tiene un poquito menos actividad. Igual pasa con neumonía, Agálate, aureus, epidermidis, aprofíticos, ¿vale? Tiene buena actividad contra estos cocos gram positivos. Contra cocos gram negativos, como Neisseria meningitis, gonorrea, Morchella catarrhalis, tenemos muy buena actividad, tanto del ciprofloxacino, norfloxacino, levofloxacino como el moxifloxacino. Contra bacilos gram negativos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, que contra Clostridium, pues hay cierta resistencia por parte de nuestras quinolonas, ¿vale? Tenemos que alcanzar concentraciones mínimas inhibitorias un poco altas, ¿sí? Sin embargo, contra Listeria, Propionibacterium, Bacillus anthracis tenemos actividad principalmente del ciprofloxacino, ¿sí? Y del levofloxacino. Contra bacilos gram negativos tenemos muy buena actividad de todas nuestras quinolonas, ¿vale? Si se dan cuenta,
las que son más resistentes, sobre todo con nuestro norfloxacino y el mismo ciprofloxacino, sería Bacteroides frágiles y Fusobacterium, ¿sí? Que tenemos que alcanzar concentraciones bien inhibitores demasiado altas, ¿sí? 32 para el norfloxacino, 8 para el ciprofloxacino y 4 para el levofloxacino. El que tiene buena actividad contra esta sería el moxifloxacino. ¿Ok? Entonces, de ahí en fuera, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Salmonella, Shigella, Yersinia, Pseudomonas, Acinetobacter, Vibrio, Campylobacter, tienen buena actividad todas nuestras quinolonas. También contra Quinella, Haemophilus influenza, Haemophilus sucrei, Protella pertussis, ¿sí? Contra Brucella, el que menos actividad tiene es norfloxacino, pero cipro, levo, moxifloxacino tiene muy buena actividad, ¿ok? Otras bacterias como Ureoplasma, ¿sí? Podemos decir que tienen pues resistencia a las quinolonas, puesto que las concentraciones mínimas inhibitorias son altas, a excepción del moxifloxacino, donde sí tenemos actividad contra este tipo de bacterias. ¿Okay? Otra también es el Mycoplasma, Mycobacterium avium, donde el único que alcanza un poquito de sensibilidad es el moxifloxacino. De ahí en fuera, pues la mayoría podemos decir que tienen cierta resistencia, igual que Mycobacterium pylori, ¿sale? Actinomyces y Nocardia, podemos decir que tienen cierta resistencia. Contra actinomyces, el moxifloxacino tiene cierta actividad, sin embargo, las demás quinolonas podemos decir que tienen cierta resistencia. ¿Ok? Bueno, dentro de los efectos secundarios, las principales son molestias gastrointestinales, que es hasta el 5%, que pues pueden cursar con náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, diarrea y colitis pseudomembranosa, principalmente causada por Clostridium difficile y especial la cepa NAP1, que va a ser resistente a las quinolonas. Presentan ligera toxicidad hepática y hepatitis fulminante en algunos casos muy particulares, y esto es idiosincrático. ¿Ok? ¿A qué se refiere con idiosincrático? Que depende de la propia fisiología del individuo. Por lo tanto, es impredecible, no es dosis dependiente, que quiere decir que, bueno, no importa si el paciente recibe grandes dosis o bajas dosis, se puede presentar. Muy raro los casos, pero bueno, ese es un dato muy importante. De hecho, el trovafloxacino se retiró del mercado, bueno, por este motivo, por provocar hepatitis fulminante. Y de los que siguen en utilización en el mercado, se ha descrito casos excepcionales, sale para levofloxacino, ciprofloxacino y moxifloxacino. Estos medicamentos siguen pues indicándose en en las infecciones y pues se han presentado casos muy excepcionales, realmente son raros, pero bueno, es algo para tener en cuenta, ¿ok? Son antibióticos o antimicrobianos de amplio espectro, muy efectivos, pero acuérdense que tienen un riesgo. Cuando no es necesario administrarlo, no hay que exponer al paciente a un riesgo innecesario. ¿Ok? La anafilaxia igual se puede presentar. Es una reacción tipo 1 mediada por IgE y se puede presentar a la hora siguiente a la administración. Sin embargo, se observa con menor frecuencia incluso que con los beta-lactámicos. Entonces, sí es posible, pero afortunadamente es menos frecuente incluso que con las penicilinas. Se pueden presentar alteraciones del sistema neurocentral hasta el 2%, y esto va a presentar, bueno, cefalea, vértigo, temblor, insomnio. Particularmente con el levofloxacino puede presentarse esta característica, el insomnio. Me ha tocado ver pacientes que sí de repente presentan insomnio al tomar este medicamento, pero bueno,
no es exclusivo de levofloxacino, se puede presentar con las otras fluoroquinolonas, ¿sale? Nerviosismo, que también se puede presentar. Convulsiones, puesto que elevan un poquito el umbral, eh, mejor dicho, bajan el umbral convulsivo y pueden provocar convulsiones, sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de epilepsia y ya más raro, pueden provocar agitación o estado confusional. Las quinolonas pueden bloquear el canal de potasio que interviene en la repolarización del miocardio y originar un alargamiento del intervalo QT. Entonces, con respecto a esta característica, es muy importante tener en cuenta que nuestro paciente no tenga un QT largo para pues no provocar un evento catastrófico, sale como una arritmia. Entonces, ¿qué podemos hacer? Con un electro que realicemos al paciente, cerciorarnos de que el intervalo QT está dentro de normalidad y no hay ningún problema. Las quinolonas pueden bloquear los canales de potasio de las células beta pancreáticas y por lo tanto originar hipoglucemia. ¿Sí? Acuérdense que dentro de la célula beta pancreática, al bloquear los canales de potasio, esto va a activar a los de calcio, ¿sí? Y cuando los canales de calcio se activan, van a liberar insulina. ¿Qué nos puede provocar esto? Pues una hipoglucemia. ¿Ok? Entonces, la reacción adversa más importante y limitante para su uso es que afectan el desarrollo de cartílago y por ello están contraindicados en niños, adolescentes, embarazadas y mujeres lactantes. ¿Okay? Eso es muy importante que no se olviden de esta característica, que además pues, puede ser pregunta examen. La artropatía en las especies animales juveniles es una forma de toxicidad que se ha observado en todas las fluoroquinolonas. ¿Okay? Todo esto surge a partir de los estudios a nivel de laboratorios, ¿sí? En etapas preclínicas y a dosis altas. Entonces, también eso es un punto importante a considerar. Otra característica a tomar en cuenta es que se ha reportado tendinitis y ruptura de tendones con tensiones mecánicas mínimas en pacientes con tratamientos con fluoroquinolonas. Entonces, ojo, aquellas personas que su actividad física, ¿sí?, implique pues un esfuerzo mayor a la común o básica de caminar, etcétera, pues hay que tener precaución, ¿sí? Porque se han reportado casos de ruptura de tendones. Ojo, una ruptura de tendón en un deportista, pues es algo catastrófico, ¿vale? Entonces, y si no lo tomamos en cuenta, que estamos indicando una fluoroquinolona, decimos, no te preocupes, con tu actividad es una infección leve, es un antibiótico muy bueno, etcétera, pues podemos provocar una lesión en ese paciente. Entonces, nuevamente, y si no lo necesita, pues con mucho más razón estamos exponiendo a ese paciente a un riesgo innecesario. Dentro de las interacciones, los antiácidos que contienen magnesio, aluminio, ¿sí?, que alcalinizan lo que es el medio, ¿sí?, el sucralfato, pues obviamente van a reducir la absorción intestinal, ¿vale? Todo lo que alcaliniza el medio. Y el sucralfato, que de por sí el sucralfato su interacción es con todos los medicamentos, puesto que el sucralfato es una policelulosa que crea un recubrimiento a nivel de toda la mucosa y el epitelio intestinal, precisamente su función. Es un medicamento que se usa para enfermedad péptica, entonces pues reduce su absorción, ¿sale? Incluso cuando se administra 4 horas antes que la quinolona, ¿ok? Entonces, ojo con eso también. Las sales de zinc, de hierro, de calcio, pues también reducen la absorción, aunque en menor medida. Las quinolonas pueden incrementar el efecto anticoagulante de la warfarina y, obvio, el riesgo de convulsiones, ¿vale? Estimulan el sistema nervioso central y al usarse concomitantemente con AINES, ¿vale?, así como puede provocar hipoglucemia o hiperglucemia al usarse con antidiabéticos orales o con insulina. Entonces ya lo mencionamos, ¿no? Que pasa a nivel de los canales de potasio de célula beta, nos puede llevar a una hipoglucemia.
La revisión de datos sobre la eficacia y seguridad en pediatría concluye que su uso en menores de 18 años solo está justificado en infecciones graves por gérmenes multiresistentes. ¿Ok? Entonces, acuérdense, riesgo-beneficio. Si el paciente menor de 18 años tiene una infección multiresistente y el antibiograma demuestra sensibilidad a una quinolona, pues está en juego su vida. ¿Vale? Podemos darle una quinolona solo en casos donde la gravedad de la infección lo amerite. ¿Okay? Dentro de los mecanismos de resistencia, principalmente hay mutaciones cromosómicas en los genes que codifican a la topoisomerasa 2, a la adenogirasa en bacilos negativos y la topoisomerasa 4 en los gram positivos. En las enterobacterias, sobre todo, ¿vale? Y Haemophilus influenza, Moraxera catalaris, Neisseria y Corynebacterium desarrollan mutantes con menor frecuencia. ¿Okay? Entonces, pues es una ventaja contra estas bacterias, ¿no? Que hay mutantes menos frecuentes con respecto a el blanco de acción. Otro mecanismo, acuérdense que también esto es común a todas las resistencias de otros antibióticos y antimicrobianos, la sobreexpresión de bombas de extracción. ¿Sale? Una vez que el antibiótico entra, estas bombas sacan el antibiótico de la bacteria pues, para evitar el daño. También producción de resistencia, proteínas que compiten con las quinolonas por su unión con la topoisomerasa. Entonces esas proteínas pues, van a servir de cebo para que se fije la quinolona y no nos inhiba a nuestra topoisomerasa. Otra también manera muy común a todas las resistencias es la presencia de enzimas que van a acetilar e inactivar tanto al ciprofloxacino y al norfloxacino. Es un mecanismo también de resistencia bacteriana. Y bueno, con eso terminamos. Y ese tema de quinolonas, acuérdense que son medicamentos de amplio espectro, que son muy efectivos, tienen buen volumen de distribución, son útiles en muchísimas infecciones del tracto respiratorio, del tracto urinario, del tracto digestivo, etc. ¿Ok? Pero bueno, como siempre los dejo con esta frase: el médico se forma con los pacientes, pero la materia prima eres tú y tus conocimientos. Así es que a estudiar, chicos, acuérdense que todo esto es para sus pacientes. Entre mejor capacitados estén, mejor atención van a poder brindar. Nos estamos viendo, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo. Recuerden, suscríbanse, denle like y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta luego.